que Él crezca. Muchos tomaron esa expresión como algo bonito, pero aunque fuese bonito, aunque fuese poético, eso no lo estaba diciendo Juan como una poesía. Juan lo estaba enseñando como un punto teológico para la iglesia, para nosotros. ¿Qué sucede? Que miren cómo esto funciona. Entre más recursos tiene la iglesia, ¿ok? Entre más recursos, más aumenta los recursos de la iglesia, sean económicos, sean de personas, sean políticos, todo tipo de recursos, más mengua o baja el poder sobrenatural de Dios en su iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor no comparte su gloria, esa es una. Dos, porque el Señor es santo y lo santo no se puede mezclar con lo impuro. ¿Están siguiendo, verdad? Entre menos recursos hay, entre más es la persecución y bajan los recursos, más se manifiesta la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué en China está habiendo desde hace muchos años, yo diría los últimos 20 o 25 años, un avivamiento tan grande donde ya la iglesia china supera los 100 o 120 millones de cristianos evangélicos, sin contar otros cristianos, que también hay cristianos católicos, cristianos ortodoxos y otros, pero estoy hablando de los cristianos evangélicos, mayormente pentecostales y bautistas. 100 o 120 millones, ¿pero por qué? Porque sus recursos son bajos, son perseguidos y el poder del Espíritu Santo se manifiesta en forma sobrenatural. Entonces, hay un ingrediente que ayuda a que la iglesia, aunque tenga recursos, todavía el Espíritu Santo se manifieste. Por ejemplo, Abraham fue un hombre millonario para lo que es para nosotros hoy día. No solamente era un hombre rico, sino inmensamente rico. Tenía mucho ganado, tenía muchas tierras, tenía empleados, siervos, como se le llamaba en la Biblia. Tenía muchos en aquel entonces, pero el poder de Dios se seguía moviendo en él, mas Dios lo probaba y se seguía moviendo en él por el ingrediente de no buscar reconocimiento para sí mismo, no buscar la grandeza personal. Así que cuando vamos a la teología del servicio en nuestra iglesia de hoy día, en nuestra iglesia que tiene tantos recursos, que tenemos emisoras de televisión, tenemos miles de emisoras de radio, algunas profesionales, otras amateur, estamos llegando económicamente, muchos cristianos con dinero se han convertido al Señor y están aportando para la obra del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos
para que una iglesia con tanto todavía tenga el poder del Espíritu de Dios manifestándose en ella? La solución está en lo que vamos a estudiar hoy. Y se oye sencillo, pero no lo es. Cuando vamos a la práctica, en esa práctica se vuelve sumamente difícil. Ha sido probado en todos los tiempos. Cada vez que la iglesia ha recibido algún tipo de poder, inmediatamente se ha levantado un grupo de personas que tienen carisma, son líderes, mueven las masas, pero no son humildes, no son espirituales, no son personas que rechazan la búsqueda de reconocimiento propio. Lo dicen de labios, pero por detrás se levantan y se levantan y se levantan. O sea, no solamente quieren tener un poco de poder o un poco de reconocimiento, sino quieren ser el papá de los que tienen reconocimientos o la mamá de los que tienen reconocimientos. Quieren seguir creciendo. Y es una contradicción, no puede. No hay forma. Esto no es algo de opinión. Esto está en la Biblia. Esto es teología bíblica pura. No hay forma de hacerlo. Y así es, pastora Ana. La parte de que se disfrazan como ángel de luz. Miren, aparte, yo estoy hablando de la iglesia. Y estoy hablando de los hermanos en la fe. Es hasta ahorita lo que me he concentrado y lo que he dicho. Pero la hermana Ana trae un punto bueno. Y es que aparte de eso tenemos a hijos de Satanás, como le llamaba Jesús, que le decía a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, que se disfrazan y se entran dentro de la iglesia haciéndose pasar por hermanos en la fe, pero para usarlo para su bien. Así que lo que yo le hablé en la introducción, quiero aclarar, repito, me estaba refiriendo a nosotros, a la iglesia, a cuando la vanagloria de la abundancia, del poder, de los seguidores se nos va a la cabeza, como se dice, como dice la gente, se va a la cabeza. O sea, nos ponemos con una cabeza bien grandota creyéndonos lo máximo, pero seguimos amando a Dios, pero esa grandeza nos gana. Ahí mengua el poder del Espíritu Santo. Y sí, amado siervo Manuel, así es, el amor al dinero, no el dinero, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero sin embargo, nosotros vemos que junto con el amor al dinero está el amor al reconocimiento. Nosotros vemos a personas que continuamente quieren llenarse de títulos. Algo que siempre he visto en los hombres y mujeres de Dios es lo siguiente. A todos nosotros nos hace falta el dinero para poder vivir. A todos nosotros nos hace falta el cuidado médico. A todos nosotros nos hace falta el poder trabajar. Así que vamos y estudiamos para tener un mejor trabajo, etc. Pero lo hacemos con un propósito. Por ejemplo, el que estudia medicina
lo hace con el propósito de trabajar en algo que le gusta y ganar un sustento cómodo para poder mantener a su familia y vivir bien. Y hasta ahí estamos bien. El problema es cuando ahora ese doctor en medicina quiere que la gente lo esté exaltando por ser doctor en medicina. Ahora ya no se trata de un estilo de vida, ahora se trata de un ego que necesita ser engrandecido. Cuando llevamos eso al médico cristiano y vemos a un hombre o una mujer que su fe está en Dios y que le da gracias al Señor por el conocimiento que tiene y se desvive por atender a sus pacientes y ganar más conocimiento para poder dar mejor servicio, eso es precioso. Eso no tiene problema ninguno. Y que haciendo eso gane buen dinero y viva bien, eso no tiene problemas ninguno. Pero cuando ese doctor se siente ahora superior a sus otros hermanos en la fe, porque él pudo estudiar y los otros no pudieron estudiar, ahí tenemos el problema. Y en ese ejemplo que les acabo de dar, lo pueden llevar a cualquier situación y vamos a ver lo mismo. Cuando yo veo, y esto es algo que veo muy común, cuando una persona no recibe reconocimiento de los demás voluntariamente, esa persona se desvive insistiendo que le den el reconocimiento. Alguien en la Biblia que vemos hacer esto es a Pablo, sí, al gran apóstol Pablo. Y quizás por eso Pablo tenía el aguijón, y quizás por eso Dios no le pudo quitar el aguijón. Pablo insistía en que él era apóstol porque los demás discípulos de su tiempo, la gran mayoría de ellos, no lo reconocían como tal, aun cuando Dios lo estaba usando como el discípulo número 12. Él fue el que tomó el lugar de Judas. No fue Matías, fue él, no fue el que pusieron los apóstoles, fue el que puso Dios. Y lo vemos en los frutos, en la manifestación, pero los discípulos no lo reconocían. ¿Por qué? Por su pasado. Y Pablo insistía, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Nosotros no veíamos a los otros con esa insistencia, porque todos lo reconocían. A Pedro todos lo reconocían. Pedro era uno de los más reconocidos de todos. Entonces no tenía que insistir en eso. Pedro decía, los ancianos, yo uno entre ellos. O sea, tranquilito Pedro aquí. Yo soy un pastorcito más, uno de los pastores más. Aquí todo tranquilito. Y Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Entonces, la persona, cuando tiene una baja autoestima, siempre está buscando los títulos para que le levanten la autoestima. Y si vemos a alguien como Juan el Bautista no usaba títulos. Juan el Bautista se vestía con ropa humilde, comía chapulines, grillos, que se le llamaba langosta en la Biblia en ese entonces. Pero cuando usted lea que él comía langosta, no crea que es esa langosta
sabrosa que comemos hoy día del mar. Así, o sea, la primera vez que yo leí que Juan el Bautista comía langosta, yo recuerdo que era un niño y yo no había comido langosta todavía. Yo crecí en una familia bastante pobre y nunca me faltó la comida, pero no podía comer langosta. Y yo me recuerdo que yo decía, qué bien vivía Juan el Bautista, comía langosta. Y después me enteré que eran grillos, lo que se dice chapulines en México. Claro, en México también, en Oaxaca, comen chapulines. Y es una delicia, lo comen así en dulce. Bueno, volviendo al tema, Juan el Bautista nunca buscó grandeza. Más de todos los profetas del Antiguo Testamento, él fue el último y el más grande, porque fue quien pudo anunciar personalmente la llegada del Mesías, mientras los otros solo lo profetizaron. A ver, tengo aquí a mi hermano Elías. Me dice mi hermano, este punto en las iglesias se ha metido de que muchos pastores no permiten que otros se preparen. Así es, porque ellos dicen que no es necesario porque no es de Dios. Claro, pero ¿sabe por qué traen eso? No es por falta de humildad, porque como les decía, uno puede estudiar y uno puede mantenerse humilde. El problema es que cuando una persona estudia, es muy difícil manipular a esa persona. O sea, la persona con conocimientos no se va a dejar engañar tan fácilmente como una persona sin conocimientos. ¿Okay? Ahora, la parte, por ejemplo, que trae la hermana Fernanda de que la letra mata, es no en el sentido del estudio. En esa parte, cuando habla así de la letra, se estaba refiriendo a la ley. Correcto, mi hermano Hugo, se está refiriendo a la ley, a que la ley mata. ¿Por qué la ley mata? Porque la ley trae condenación y nadie puede salvarse por sí mismo. La ley nos dice, tú tienes pecado, y sí lo tengo, pero por medio de Cristo soy libre. Ahora, la persona que estudia teología, como lo están haciendo ustedes, y por el hecho de tener estos conocimientos profundos, comienza a menospreciar a los demás, eso está mal. Eso está mal. Pero la persona que aún teniendo estos conocimientos ayuda a los otros a salir de sus errores, pero en una forma tranquila, en una forma con deseo de edificar, no de sentirse superior, eso bendice, eso ayuda a crecer al pueblo. Sí. Y sí, hay muchos que tristemente, por sus inseguridades propias, no porque sean malos pastores, pero personas que no han estudiado, que están pastoreando sin estudiar, lo cual no está bien, porque es como estar practicando medicina sin estudiar, pero está practicando, se siente intimidado de que venga alguien que tenga más conocimiento que ellos y que no se deje pastorear. Y también hay muchos que lo usan para contiendas, claro, así es. Y esa es la parte negativa de la que estamos hablando. Muy bien, vamos a ir entonces ahora a unos 10 versículos que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Ya lo demás yo se los envío en la clase. Pero vamos a estudiar estos 10 versículos que nos van a ayudar mucho a profundizar en lo que es la voluntad de Dios en el
servicio. ¿De qué forma Dios quiere que le sirvamos? Comencemos con el primero, en Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este versículo, en cuanto al punto que estamos hablando hoy, que es superando el egoísmo y la búsqueda de reconocimiento en la teología del servicio, es principal. Por eso lo puse de número 1. ¿Qué sucede? Piensen un momento, piensen. Yo voy a dar la respuesta, pero piensen un momento. Si usted está trabajando ahora y usted trabaja arduamente, trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, trabaja en momentos buenos, momentos desagradables, está dando lo mejor de usted, y nunca nadie viene y le dice, pasan los meses, nunca nadie viene y le dice, agradezco tu esfuerzo, estás haciendo un buen trabajo. Naturalmente, uno se desalienta. Especialmente uno se desalienta cuando uno ve que el otro que trabaja con uno, que trabaja a medias, que no se esfuerza, que se toma un descanso, cada hora se toma 15 o 20 minutos de descanso, y que se va siempre temprano y llega siempre tarde, le dan la misma paga que le están dando a uno. Uno se desalienta. Y al uno sentir ese desaliento viene el desánimo, que es sinónimo, y ese desánimo hace que uno baje la producción. Eso es lo que se llama la moral del trabajo. Se baja la producción. Bueno, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? El Señor está diciendo, mantén siempre presente que tú le sirves a un pueblo mal agradecido. Eso es lo que está diciendo aquí. Recuerda siempre que al quien tú le estás sirviendo no te va a reconocer y no te va a pagar lo que tú estás sirviendo. Entonces, correcto, pastora Ana, acá viene la parte emocional, pero la parte natural del ser humano, la parte de la carne, la parte del ser humano en que viene esa tristeza de ver cómo son las personas. Porque siempre tenemos secretamente, siempre llevamos esa expectativa, especialmente los que somos sentimentales, y la mayoría de nosotros lo somos porque tenemos el amor de Cristo en nosotros y tenemos el amor al prójimo, y eso hace que nuestros sentimientos sean sentimientos vivos, que no son como los sentimientos duros de otras personas. Entonces uno siempre tiene secretamente guardado ahí en el fondo el que le estoy sirviendo a un ser humano que es bueno. Entonces estamos a la expectativa de que si no nos va a dar las gracias, que por lo menos no nos va a pegar, que por lo menos no nos va a clavar una puñalada en la espalda. No me dé las gracias, pero no me pegues. ¿Ve? Pero el Señor nos dice, todo lo que vas a hacer o estás haciendo, hazlo solo como si lo estuvieras haciendo para mí, no para los hombres. O sea, mira cómo viene este versículo, amados míos. Este versículo no dice, hazlo como si fuese más para el Señor
que para los hombres. No, el Señor es bien cortante. Hazlo como para el Señor, no para los hombres. Y de ahí punto y coma, y me gusta ese punto y coma, porque de ahí te explica el por qué. Porque del Señor recibiréis la recompensa. Entonces mira este enfoque. Cuando tú estás haciendo una labor, sea cual sea un día, sea un momento, sea una palabra, aun cuando te estén pagando por ello, como lo que tú estás dando es más de lo que te están pagando, eso adicional que tú estás dando, el que te da la recompensa es el Señor. Vamos a tomar un ejemplo. Un bombero. Un bombero, algunos de ellos trabajan voluntariamente y otros, como en Estados Unidos, son muy bien pagados, remunerados, muy bien remunerados. Sin embargo, ni todo el oro del mundo paga el que una persona muera quemado, ¿verdad? Ok, así que no podemos decir que el bombero o la bombero que entra en un edificio que está ardiendo en llamas a rescatar a una persona exponiendo su propia vida a morir quemado junto con esa persona, el dinero que le están pagando es suficiente. Remunerados, gracias. En Perú es gratis, sí, en muchos países los bomberos trabajan gratis, sí, lo cual es más admirable, ¿verdad? Pero el hecho de que le estén pagando como en Estados Unidos no le quita, porque están haciendo un trabajo, una labor que beneficia mucho a la sociedad. Ahora, ese bombero o esa bombero o bombera que está entrando a salvar a esa vida, el Señor le dice, hazlo como para mí, hazlo como para mí. No lo hagas para el hombre, hazlo para mí. En todo lo que se refiere el edificar o servir a la humanidad, no solo en la predicación, en todo lo que es bendecir al prójimo, hazlo para mí. Y esa es la teología del servicio. Y es lo que hemos venido hablando en estas clases. La teología del servicio no es exclusivamente una teología evangélica en que el servicio se relaciona directamente con evangelizar. El servicio es el servir al prójimo. ¿Queda eso claro? Por favor, si no lo tenía claro, que desde hoy, desde esta clase, no se nos olvide nunca. Todo el que le da a una persona, aunque sea un vaso de agua, recibirá recompensa por darle ese vaso de agua. Todo el que haga algo por el bienestar de una vida y lo haga de corazón, recibe recompensa. Una persona que es maestro o maestra, vamos a decir que está enseñando cuarto año de primaria, ¿ok? Y le están pagando por enseñar y por ir todos los días. Así que prepara su clase, ella viene, prepara su clase
la va a dictar y se pone delante de esos niños y les empieza a enseñar sobre la historia de su país. Y ya, le enseñó, se terminó, le dio la asignación y se acabó. Eso está haciendo por lo que se le está pagando. Pero digamos que aparte de eso, se ocupa de enseñarle a esos niños cómo ser mejores ciudadanos, cómo ayudar a que su país no repita la historia negativa, cómo ayudar a que su país crezca sobre la historia positiva, que usen el ejemplo positivo para edificar sobre eso. Eso no es nada más por lo que se le está pagando. Está haciendo un trabajo de corazón. Y a eso es lo que se refiere la Biblia cuando habla hacedlo de corazón. Porque recuerden que el corazón es el espíritu de nosotros. El espíritu imparte vida. Porque el Señor vino a dar vida y a darla en abundancia. Cuando nosotros tenemos espíritu, tenemos vida. Así que el usar el conocimiento de lo que esa maestra estudió licenciatura, se preparó, se sacrificó, pasó años sin ganar dinero, ganando muy poco, ahora está ganando, pero se lo merece por su sacrificio, pero aparte de eso, está sacando de su corazón material adicional al que debe de cumplir por lo que se espera como maestra o como maestro. Esa parte, hacedlo de corazón, no se nos explica muchas veces, especialmente cuando se está predicando. Cuando se está predicando, usualmente se interpreta como el ponerle fuerza o algo así. Pero la palabra de Dios, siempre cuando estamos haciendo una exégesis del versículo, hay que traer esa palabra en comparación a su significado bíblicamente, lo que se llama hermenéutica bíblica, como ustedes saben, hermenéutica bíblica. Así que el hecho de hagáis, de hacer, está hablando de el verbo facer, que viene del latín también, que quiere decir poner en una acción que continúa, poner como rodar una piedra, que continúe rodando. Así que cuando yo voy a hacer algo y lo voy a poner en moción, lo que yo voy a hacer, lo debo de poner en moción, atención, en moción de mi espíritu, de mi interior. Y esa fuerza que sale de mi interior es respaldada por el Señor, porque lo estoy haciendo como para Él. Y al hacerlo para Él, eso que estoy haciendo tiene repercusión aún más allá de mis días. Tiene repercusión. Este trabajo, yo entonces necesito entender qué estoy haciendo. Necesito estar consciente. ¿Qué estoy haciendo? Si yo ahora, y esto va al punto también de lo que la pastora Ana trajo de la parte de la emoción, si yo estoy trabajando ahora
consciente desde dónde estoy trabajando, las emociones no me controlan. Porque estoy consciente que estoy poniendo algo en moción en el trabajo que estoy haciendo, le estoy poniendo a rodar algo desde adentro, desde el espíritu. Por lo tanto, las emociones ocupan un segundo lugar o un tercer lugar. No son tan importantes. Pero si lo que yo estoy haciendo, atención por favor, si lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo del corazón, lo estoy haciendo de la mente, estoy, como se dice, maquinando mentalmente, estoy planificando mentalmente, estoy pensando en una segunda jugada, en un segundo beneficio, aparte de la intención principal, que la puedo estar haciendo por paga o por gratis, pero estoy haciéndolo con propósito de dar todo de mí, o lo estoy haciendo para mí. Para mí, queriendo decir, estoy sirviendo en la iglesia, haciéndome porque me quiero hacer popular entre los hermanos, porque quiero que cuando venga la junta voten por mí para ser diácono, por ejemplo. Esa parte ya no lo estoy haciendo de corazón, lo estoy haciendo de la mente, lo estoy haciendo de la carne, lo estoy haciendo buscando la recompensa del hombre. Y cuando no me elijan como diácono, me voy a desanimar. Y el trabajo que venía haciendo con tanto ahínco, con tanta fuerza, va a bajar. Va a bajar porque la motivación ya no está ahí. Porque total, no me eligieron como diácono. Amén. Vamos entonces al segundo versículo. He tratado de ponerlo en secuencia en cuanto al servicio, ¿okay? Y a la teología de servicio. Si los líderes cristianos, como ustedes, llamados al servicio sacerdotal de Dios, captan esta visión plenamente, lo pueden ver, pero más allá de lo que ya, del amor que ya tienen en su corazón por Dios y por las almas, sino pueden ver la verdad teológica transparente de lo que significa el servicio. Esto va a ayudar a que el trabajo de ustedes ponga a rodar este tipo de visión dentro del liderazgo de las congregaciones y de los hermanos en la fe. Y al ponerlo a rodar, eso va a ayudar a lo que les traje en la introducción, donde el ministerio va a poder ser un ministerio pudiente, carnalmente pudiente, pero también poderoso espiritualmente. Pero hace falta que el Espíritu de Dios nos muestre en esta clase esta visión en forma transparente. Repito, que vaya más allá del amor por las almas, que vaya más allá del amor por Dios, que sea un conocimiento espiritual, una revelación conocedora, pero en el Espíritu, de cómo funciona el don de servicio. Primera de Pedro 4,
capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estoy yendo lento porque cada una de estas partes del versículo que estoy leyendo tiene un mensaje. No lo podemos leer así todo rápido porque estaríamos entonces despreciando el mensaje de cada frase. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, vamos a tomar ahora este versículo y vamos a ir por cada parte. Miren, a mí me duele mucho cuando yo tengo que llamar la atención de hermanos en la fe, porque yo reconozco que nuestra batalla es contra Satanás, no contra nuestros hermanos en la fe. Pero cuando yo veo a mis hermanos en la fe que han sido tentados y engañados por Satanás, y veo cómo están enseñando una doctrina diferente a la que enseña la Biblia, no me puedo quedar callado. Porque si me quedo callado es como decir, está bien, podemos vivir también con eso. Y no, el servicio a Dios no puede ser fuera de Dios, por muy buena voluntad que haya en ello. El Señor enfatiza mucho esto último: a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cuando la gloria y el imperio, que son dos cosas parecidas pero diferentes, porque la gloria se refiere a poder, imperio se refiere a dominio. Cuando se tiene la gloria para tener el imperio, o sea, cuando se tiene el poder para dominar, eso es lo que está diciendo aquí. Y nosotros le robamos de eso a Cristo, estamos en otro evangelio. No estamos en el evangelio que se predica en el Nuevo Testamento. Estamos en otro evangelio. Si el poder no viene de Cristo, estamos fuera del evangelio. Cuando yo empiezo a decretar, yo le estoy quitando la gloria a Jesucristo, porque el único que puede decretar algo es el que tiene el poder. Yo puedo declarar en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir declarar? Declarar quiere decir describir o decir lo que ya está dicho. Decretar es ordenar, establecer algo nuevo. Yo no puedo decretar
que el huracán se deshace en el nombre de Cristo, porque yo no tengo la autoridad para hacer eso. Pero yo sí puedo orar en el nombre de Jesús que se deshaga ese huracán, pidiéndole al Señor que en su nombre Él lo haga. Pero si yo decreto y luego el huracán lo golpea de todas maneras, estoy haciendo quedar al Señor como mentiroso. Porque entonces el Señor no tiene gloria, no tiene poder. Y el imperio y el dominio es de Él. Pero si el Señor me mandara a mí a dominar en esta tierra, entonces se tendría que acabar la maldad. Porque miren lo que significa un imperio. Un imperio significa un dominio total. Un imperio no significa un dominio parcial. Por eso es que un imperio en el léxico humano, en el del diccionario, no es lo mismo que un imperio en el idioma de la Biblia. No es lo mismo. Un imperio bíblico es un dominio total. Un imperio del hombre es un dominio parcial. Por eso es que cuando hablan de Estados Unidos como un imperio, eso es en términos del hombre. Pero Estados Unidos no domina totalmente. Si dominara totalmente, no estuvieran líderes contrarios a su ideología en diferentes países. Pero sí tiene dominio, pero no ese dominio total. Así que es un imperio en conceptos humanos, pero no bíblicos. Cuando yo estoy hablando del imperio de Cristo, es un dominio total. Por lo cual Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Ahora Él va a venir a reinar en este mundo, y cuando venga a reinar en este mundo, entonces su imperio va a ser también en este mundo. Pero en este momento es un imperio espiritual. Entonces, volviendo a la teología del servicio, el versículo dice: cada uno según el don que ha recibido. Empecemos por ahí. Dios tiene unas expectativas conmigo y contigo. Y esas expectativas radican en el regalo que Él te ha dado. No todos tenemos el mismo don. Lo dice la próxima parte de ese versículo: ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Queriendo decir que los dones de Dios no son nada más 9 o 7 o 5 o 2 o 10 o 20. Multiforme gracia de Dios. Cada don de Dios, Él lo lleva a una multiforme. El Señor llama al pastorado, pero Dios lo lleva a una multiforme. Lo puede poner en diferentes formas. Algunos pueden ser consejeros, otros pueden pastorear niños, otros pueden pastorear ancianos, otros pueden cuidar y velar por la ciudad, otros pueden velar por el ambiente, por la creación de Dios, por los animalitos del Señor, el pastorear es cuidar. Y el Señor tiene multiforme de cuidado. De la misma manera podemos tomar otros dones que el Señor ha traído, y no podemos decir: yo creía que Dios me había dado el don de sanidad. El Señor te puede dar el don de sanidad en una área específica y en otra no, porque el Señor quiere que la gloria sea para Él y no para ti.
El Señor es quien da el regalo, no nosotros quien nos ganamos el regalo. Y cuando nosotros estamos cumpliendo la labor que el Señor nos ha dado, nos tenemos que ocupar de administrar esa labor. ¿Qué quiere esto decir? Uno se olvida del reconocimiento de los demás. Si Dios me ha puesto a dar un servicio en específico y yo me siento enamorado de ese servicio, el Señor me lo pone adentro de mí como un fuego que arde. Y yo siento el deseo de ir y cumplir con ese servicio. No busques tu grandeza. No busques ahora el hacerlo para causar un impacto tan grande que todos hablen de ello, para tú sentirte que has cumplido con tu trabajo, con lo que Dios te ha mandado hacer. Porque entre más te aplauda el hombre, menos recompensa recibes del Señor, porque ya has recibido tu recompensa. Mejor es que hagas el trabajo que Dios te mandó a hacer y te ocupes de hacerlo de corazón, lo mejor posible para Él, hasta que el Señor te mande a hacer otra cosa, hasta que el Señor te mueva a otra cosa. Pero mira, esa mentalidad de nuestro siglo XXI, de grandeza y de ambición de número, eso no es parte del plan de Dios. Mira cómo el Señor lo dice. Mira lo siguiente: si alguno habla, ¿qué quiere decir? Todos hablamos. Entonces, ¿por qué dice si alguno habla? Te lo explica en lo próximo. Hable conforme a las palabras de Dios. Quiere decir, si estás usando el hablar para cumplir el don, la tarea, lo que vemos anteriormente que te está diciendo ahí en esa oración, entonces hazlo conforme a lo que Dios dice en su palabra. No lo hagas como el que busca impresionar. No lo hagas como el que busca hacerse famoso. No lo hagas como el que quiere traer una nueva revelación para vender 10,000 libros. Hazlo conforme a las palabras que son de Dios. Si alguno ministra quiere decir servir. Hágalo conforme al poder que Dios da. ¿Y qué quiere esto decir? Que cuando tú estás sirviendo, Dios va abriendo las puertas. Cuando tú estás sirviendo, Dios va mostrando el camino. Cuando tú estás sirviendo, los dones van fluyendo en el Señor. Y tú continúalos, no los detenga. Tú continúa lo que el Señor vaya poniendo en ti. Mas no seas tú quien fuerces lo que quieras hacer. Deja que sea Dios que vaya dándote el primer paso y tú continúa valientemente. No te estanques, continúa valientemente. No digas no puedo. Si Dios lo está poniendo, si Dios está dando la oportunidad, si Dios está abriendo esa puerta, el Señor te está diciendo avanza. Pon el próximo pie. ¿Por qué? Porque eso es ministrar conforme no a tu poder, no a tu sabiduría, sino conforme al poder de Dios.
Y cuando estás moviéndote en esa línea, ¿qué sucede? La gloria de Dios, el poder de Dios se manifiesta. Y la gente ve que no eres tú, sino que es Él, porque tú te ocupas no solamente de decir la gloria es de Dios, tú te ocupas de dar un paso hacia atrás y tú mismo alabas a Dios por lo que Dios está haciendo y evitas alabarte a ti. Evitas el venir y decir, Señor, gracias por estos dones que tú me has concedido, porque si tú no me los hubieras concedido, yo no lo hubiera podido hacer. No, porque eso es una forma disimulada de alabarte a ti mismo, sino es alabar a Dios por lo que Dios está haciendo. Que Dios te usó, sí, está bien, gloria al Señor. Sí, Dios nos usa, gloria al Señor por eso. Que el Señor me permitió estar envuelto en este trabajo, sí, y está bueno y estoy contento por ello. Pero concentrémonos en alabar a Dios y no al hombre. A Dios y no al hombre. Así que si miramos la secuencia habla de que uno empieza con la voluntad de hacerlo todo de corazón para el Señor, de corazón, de poner las cosas en movimiento de adentro de mi espíritu. Y luego entiendo que me voy a mover, o sea que esto que está siguiendo, esto que ha comenzado en un acto de fe, esto que ha comenzado por un llamado de Dios, va a continuar según el regalo que Dios me está dando. Pero tiene que haber un esfuerzo en mí. Esto no es solamente aquí que yo me siento y espero, cuando el don de Dios llegue y se manifieste, yo haré lo próximo. Requiere un esfuerzo de mi parte. Requiere una voluntad de mi corazón. ¿Okay? El próximo versículo dice, Filipenses 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a la primera parte. Nada hagáis por contienda. Contienda quiere decir cuando nosotros queremos ganar. Cuando yo comparto una verdad de Dios, yo trato de ayudar a la otra persona con la voluntad de que Dios sea glorificado en lo que Dios me ha dado. Pero cuando yo estoy contendiendo, en ese momento yo estoy tratando de ganar. Y yo recuerdo una ocasión en especial en este momento en que yo me encontraba con un rabino judío y él quiso comenzar conmigo un debate teológico y yo me negué. Y luego me sentí mal en lo personal, porque digo, Señor, pero ¿para qué entonces me has dado conocimiento teológico si cuando llega el momento no lo uso? Y me sentí como si hubiera sido un cobarde. Y luego el Señor, hablándome, me habló sobre esto y me dijo, no fuiste un cobarde, porque lo que la persona estaba buscando era una contienda,
no era una conversación, era una contienda. Era ver quién ganaba, si el teólogo judío o el teólogo cristiano. Y ahí entendí que sí hice bien en no entrar en esa contienda, en no querer hacerle ver a los otros el conocimiento teológico, sino el entender que era una trampa que se me estaba tendiendo. Y le di gracias al Señor, porque lo que yo sentí como que había actuado cobardemente, entendí que fui guiado por el Espíritu de Dios. Lo otro que vemos acá es cuando dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo o a él mismo. Lo que quiere esta palabra decir no es que nosotros nos sintamos que no somos lo suficiente. Lo que esto quiere decir es que cuando estemos midiendo, nunca lo hagamos con ese aire de que la otra persona es inferior. Al contrario, que le demos a la otra persona ese valor como persona. Aunque no tenga los mismos conocimientos, entendamos que si Dios usó a una mula y si Dios puede usar a piedras, Dios puede usar a quien quiera como Él quiera. Y que yo no debo de tener estos aires de grandeza cuando yo estoy ministrando. ¿Okay? Vamos a continuar porque el tiempo apremia y hay otros versículos aquí. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Obra se refiere a acciones. Obras se refiere a que nuestras palabras sean respaldadas con algo que se vea tangiblemente, con algo que se vea físicamente. Si tú le dices a una persona, voy a orar por ti, pero esa persona está pasando por una profunda tristeza, por algo terrible que le ha pasado en su vida, y tú dejas a esa persona así y te vas, eso no tiene obras. Porque lo que la persona necesita en ese momento es alguien que, aunque sea por un rato, le haga compañía, alguien que le escuche, alguien que ella o él pueda abrir su corazón con confianza y pueda sentir un alivio del dolor tan grande que está sufriendo. Entonces, si Dios te puso en esa circunstancia, es porque tú puedes dar algo más que solamente una palabra, que solamente una oración. Tú puedes dar algo más. En este caso es tu tiempo. O la presencia tuya, Dios, usarla como un vínculo donde esa persona se sienta escuchada por Dios, porque no todo el mundo tiene la misma fe. No todo el mundo puede hablarle a un Dios invisible como si fuese visible. No todo el mundo tiene esa capacidad de fe. Pero al verte a ti está viendo un embajador, una embajadora de Cristo y puede sentir ese alivio en ti.
y por eso Dios te ha puesto ahí. Entonces, lo que nuestro hermano Santiago nos dice es: el servicio a Dios envuelve sacrificio de obras. Y es un sacrificio porque todo lo que tú des para el servicio de Dios, tú estás dando de lo que tienes en forma limitada. Todos nuestros recursos son limitados, sea el pan, sea la ropa, sea el tiempo. Todo es limitado, nada es ilimitado, pero lo estamos poniendo en acción. ¿Se refiere esto a que tú debes de regalar todo lo tuyo? Eso no es necesariamente lo que este pasaje está diciendo. Lo que este pasaje está diciendo es que no seas indoloro, o sea, que no seas indiferente al dolor ajeno y digas que tienes fe en Dios. Porque lo que nosotros damos para Dios, Dios lo multiplica en nuestras vidas. Así que no podemos verlo como un hecho aislado. O sea, no podemos verlo como si esto fuera algo asunto de otro. Tenemos que ver hasta qué capacidad puedo yo hacer obras. ¿Puedo yo sostener a una familia de 4 pagándole todo lo que ellos necesitan? No, yo no puedo hacer eso. ¿Debo yo descuidar a mi familia por ahora ponerme a alimentar a otras familias? No, yo no puedo hacer eso. Sería un mal mayordomo de mi casa. Pero ¿puedo yo ayudar, cooperar, aunque sea en algo de alguien? Sí, yo lo puedo hacer. A eso se refiere esta escritura. Y el servicio a Dios envuelve sacrificio. El servicio a Dios no es un paseo en el parque. Por eso muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Porque muchos quieren tener la recompensa, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Muchos quieren tener la gloria de los hombres. Muchos quieren que la gente lo vea y diga: uy, qué gran predicador, uy, qué gran evangelista. Mira, se convirtieron 100 personas en esta campaña. Qué grande, gloria a Dios por eso. Pero pocos están dispuestos a evangelizar a los que están en las calles. Muchos quieren evangelizar solamente en campañas cómodas, donde están viniendo y donde les están reconociendo y etcétera. O sea, es pagar el precio, el sacrificio personal. Otro versículo es Romanos 12, versículos 6 al 8. Aquí volvemos a los dones, pero este versículo expande un poco más del anterior. A ver, mi hermana Alicia, sierva, dice: un sinónimo de obra puede ser acciones, fruto y trabajo. Correcto, así es. Un sinónimo son acciones, frutos, trabajo. Así es. Muy bien, continuemos entonces, capítulo 12, 6 al 8 de Romanos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia
con alegría. Acá, este versículo expande lo que leímos anterior sobre el don de Dios, y lo que está diciendo está hablando de la continuidad en el seguimiento. La continuidad en el seguimiento. Queriendo decir que la obra del Señor no solamente lo hace una sola persona. La obra del Señor, miren esto que es bien importante, bien importante. Ahora voy a usted, mi hermano Elías, voy a usted. Esto es bien importante ahora. La obra del Señor, la iglesia del Señor, es una iglesia que no tiene tiempo y no tiene lugar. Así que esta obra, donde quiera que yo me encuentre, puedo participar en ella. Y yo puedo ser un pedacito de la historia de esa labor. Cuando la Biblia viene y dice, mira, si te toca presidir, quiere decir estar al frente, hazlo con solicitud. ¿Qué quiere decir solicitud? Como el que pide, como el que cuando va a pedir algo lo pide de favor, que cuando va a ordenar algo lo pide de favor, o sea, lo solicita en forma humilde, porque uno entiende que si Dios lo puso al frente de algún proyecto, de alguna obra, esto es parte de algo que ya venía de antes y algo que va a continuar después. Aunque yo lo esté comenzando ahora como un proyecto nuevo y Dios me esté usando para comenzarlo, yo no lo inventé. Ese servicio yo no lo inventé. Ese servicio ya otros lo han trabajado. Y yo sencillamente voy a trabajar como parte de un ejemplo de lo que otros han trabajado. Y tengo que trabajarlo con la solicitud, consciente del ejemplo que estoy dando, del que lo va a continuar. Lo mismo cuando dice, tú estás enseñando, entonces hazlo en la enseñanza, queriendo decir, cuando se refiere a la enseñanza, ¿qué enseñanza se está refiriendo? A la enseñanza que ya ha existido. No traigas una enseñanza nueva. No pongas aquí algo como si tú estuvieras trayendo un nuevo capítulo a esta enseñanza. Este ha sido el error de muchos teólogos famosos, que han tomado las enseñanzas, por ejemplo, que Pablo trajo, y en lugar de continuarlas como Pablo las trajo, le han puesto otro enfoque, como lo que hizo, por ejemplo, Calvino, que tomó las enseñanzas de Pablo y vino y dijo, esto quiere decir que trajo las 5 doctrinas calvinistas, y entre ellas trajo la doctrina de que ya nosotros nacíamos para ser salvos o para ser condenados, desde el momento en que nacíamos. Porque le agregó su propio capítulo a la enseñanza que Pablo trajo. Sea eso lo que Pablo quiso decir o no, esa no era trabajo de Calvino, de venir y añadirle ese punto teológico que en la Biblia no está así, no está puesto de esa manera. El trabajo de Calvino era, aunque él creyera eso, era continuarlo en la secuencia que estaba puesto en el Nuevo Testamento por el Espíritu Santo, que lo trajo dándole inspiración a Pablo, pero no
estableciendo estos nuevos puntos. ¿Okay? Por ejemplo, cuando Lutero comenzó la protesta, él comienza esta protesta trayendo que la salvación es por gracia y empieza a exponer por qué la salvación es por gracia. Pero después Lutero fue influenciado tremendamente por Calvino y cambió mucha de su doctrina, pero lo que él trajo originalmente lo toma de las cartas paulinas. ¿Está en la Biblia que la salvación es por gracia? Sí. ¿Está en la Biblia que no es por obras? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que originalmente hizo Lutero? Continuó la enseñanza, usando sus dones de maestro, porque era un maestro de la palabra, era un teólogo de la palabra, definitivamente lo era, lo vemos en sus escritos, en su enseñanza, alguien con mucho conocimiento, se expresaba muy bien. Déjenme continuar esta línea. Iba a traer otros ejemplos, pero no me quiero salir de esta línea. Iba a traer otros ejemplos de otros teólogos, pero déjenme mantenerme aquí. Cuando nosotros entendemos que la obra es del Señor y por el Señor y para el Señor, ¿okay? Cuando nosotros entendemos esa secuencia, es del Señor, por el Señor y para el Señor, nosotros tomamos una parte dentro del fluir, como un río, dentro del fluir. No tomamos propiedad. La teología del servicio nos enseña que en el momento en que nosotros tomamos propiedad, estamos rompiendo la secuencia de el trabajo del don que Dios nos ha concedido. Así que como líder, tú necesitas examinarte continuamente, como dice la palabra, pero ahora no solamente como creyente, sino como ministro. Y te necesitas preguntarte, ¿estoy siguiendo la secuencia de un hombre, de un concilio, de una doctrina, o estoy siguiendo la secuencia de la iglesia de Cristo según lo que está en la Biblia, la secuencia que hay que seguir? ¿Estoy estableciendo puntos doctrinales propios que le quiero inculcar a las personas para que ellos también sigan lo que yo quiero que ellos sigan, o sencillamente estoy siguiendo la línea en el don que Dios me ha dado? Ejemplo, la exhortación. Exhortación se refiere al que predica la palabra para que las personas se mantengan alineados a la voluntad del Señor. El que predica en contra del pecado, el que predica en el servicio a Dios, el que predica en la vida del creyente, el que predica, ese es el exhortador. Ahora, si yo estoy predicando un legalismo, porque esa es mi visión o mi doctrina, en lugar de predicar la secuencia bíblica y mantenerme ahí, estoy estableciendo lo mío, estoy trayendo mi capítulo o estoy continuando el capítulo del otro. Pero el don de servicio es continuar la secuencia de lo mismo, de lo que Él da. Y en esa actitud mía, quizás mi nombre no llegue a ser famoso entre los hombres, pero ante Dios
será conocido, porque estoy cumpliendo la tarea a la que me mandó, en el área en el que me mandó. ¿Ven lo lindo que es la teología del servicio? La verdadera teología del servicio. Aquí hay otros versículos, mis hermanos, que ya no da tiempo a cubrirlo y yo se los voy a enviar. No quise apresurar estos porque la enseñanza es profunda en cada uno de ellos, pero sobre todo necesitamos captar una clara visión, como les mencioné, una visión transparente. Ya no lo estoy haciendo solamente por mi amor a Dios o por mi amor a las almas, sino que lo tengo bien claro delante de mis ojos y entiendo las expectativas de Dios conmigo y me siento en paz. Me siento en paz que mientras yo continúe este camino, estas expectativas, Dios me va a bendecir, a respaldar y a recompensar. No se trata de ti ni de mí, se trata de la iglesia del Señor y del servicio a los hijos de Dios, a los pequeños de Dios. Amén. Yo sé que mi hermano Elí había comentado algo. Claro, mi hermano Elías está comentando algo importante y que tiene que ver mucho, por ejemplo, con capellanía. Cuando en una iglesia no se deja entrar a las personas que no tienen hogar, que viven en las calles, yo creo que definitivamente falta esa visión, porque precisamente cuando tenemos una congregación, la congregación es para recibir a las vidas. De lo contrario, tenemos un club privado. Entonces, sí hay que tener cuidado, porque hay maleantes y hay personas que se acercan para hacer daño, para enamorar a las jovencitas de la iglesia y otras cosas. Y uno como pastor tiene que cuidar, o como pastora uno tiene que cuidar. Y tampoco uno puede ser ingenuo de creer que todo el que entra es enviado por Dios. Pero tampoco uno puede cerrar puertas. Y ahí es donde el don de discernimiento es tan importante, para uno saber qué hacer, a quién poner en su lugar. Si yo veo que un hombre con mala intención viene y quiere estar toqueteando a los niños de la iglesia, yo no lo voy a dejar. Y quizás voy a lucir carnal, pero no va a ser carnal. Pero yo voy a parar a esa persona y la voy a parar bien parada. O sea, yo no le voy a permitir que esté usando lo de abrazar niños como excusa para estarlo toqueteando. ¿Ve?